ver, ¿eres la persona adecuada para hablar en público? El día de hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Eres la persona adecuada o somos las personas adecuadas para hablar en público? ¿A qué nos referimos cuando decimos la persona adecuada? Si yo en este momento te digo, tú puedes hablar en público, eres capaz de hablar en público, lo puedes hacer, lo vas a lograr, sé que puedes. Si tú mismo no crees que no puedes hacerlo, entonces no eres la persona adecuada. En diferentes ocasiones, nosotros como personas hemos tenido diferentes experiencias en nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra juventud, ya siendo personas adultas. Pero ¿qué tipo de experiencias hemos tenido en relación cuando tenemos que hablar en público? Imagínate por un instante que un niño de 5 o 6 años tiene que salir al frente de sus compañeros a decir una poesía, a recitar una poesía. Pero cuando está a punto de recitar, se calla, se queda congelado, no dice nada. ¿Qué tipo de sensaciones estará sintiendo ese niño? ¿Vergüenza, temor, ansiedad, miedo, pánico? ¿Qué es lo que está viendo esta persona o este niño? Seguramente está viendo el rostro o los rostros de los compañeros que están sentados delante de él. El rostro, la cara, el ceño fruncido que tiene su profesora o su profesor. ¿Y qué está escuchando? Quizás hay algún tipo de ruido al exterior del aula, lo que le dice la profesora. Quizás algunos compañeritos le dicen, oye, ¿por qué no puedes hacerlo? De una vez hazlo. Todas estas experiencias lo está viviendo el niño. Muchas veces estas experiencias nos marcan de por vida. Y esa consecuencia de eso, pues tenemos dificultades a hablar en público cuando estamos en la facultad, y ya siendo profesionales no podemos presentar un proyecto delante de nuestros clientes. Entonces, para ser la persona adecuada, para ser la persona que deseamos llegar a ser, para ser el expositor, el conferencista adecuado, pues tenemos que tener la seguridad, la confianza y sobre todo las creencias. ¿Qué tipo de creencias? Después de esa experiencia, por ejemplo, del niño, ¿cuál es tu creencia? ¿Hablar en público es fácil? ¿Es difícil? ¿Lo puedo lograr o no lo puedo lograr? Entonces, aquí te voy a dar algunos elementos sobre cómo tú puedes ser la persona adecuada para hablar en público, si estás preparado, en otras palabras, o no lo estás preparado. Número 1 es la seguridad. Obviamente tenemos que tener esa seguridad para hablar en público. Y la seguridad proviene en un 95% de la preparación. ¿Qué vas a decir en tu presentación? ¿Qué vas a decir al inicio de tu presentación? Recordemos que tenemos una estructura en tu presentación. La apertura, el desarrollo y el cierre. Tienes que tener bien estructurado qué es lo que vas a decir al inicio, qué es lo que vas a decir en el desarrollo y qué vas a decir al cierre de tu presentación. Independientemente de la preparación que haya tenido una persona, pues los resultados estarán garantizados o no. Entonces, para ser una persona adecuada, tienes que prepararte, tienes que tener esa seguridad y sobre todo sobre las creencias que nosotros tenemos de hablar en público. Si tu creencia es que si puedes hacerlo, pues lo vas a hacer. Pero si tu creencia es no puedo hablar en público, me tiemblan las rodillas, se me olvida todo, eso es lo que va a suceder. Número 2 es la credibilidad. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Si nosotros decimos una cosa en público y hacemos otra cosa, automáticamente se desmorona tu credibilidad. Tu credibilidad depende de las cosas que haces. Hay una frase que dice que siempre tenemos que predicar con el ejemplo. Es lo mismo que tenemos que hacer. Entonces, para que seas una persona creíble, para que el público, tu audiencia, tus seguidores te crean, entonces tienes que predicar con el ejemplo. El siguiente es ser atento.
¿Atento a qué? Atento a cómo reacciona el público, qué es lo que está pasando en el público. Si las personas ya se sienten un poco cansados, están aburridos, ya es la hora de hacer dinámicas para que se relajen. Un público promedio tiene una atención alrededor de 30 a 40 minutos. Pasado ese tiempo, automáticamente, no importa cuán cómodos estén sentados o en qué tipo de asientos estén sentados la audiencia, el público, pues se va a aburrir. En ese momento entran las dinámicas. Por ejemplo, les puedes pedir a que salten unos 5 veces sobre sus lugares, o sea, un sinfín de dinámicas de relajación que tú puedes hacer. El siguiente es ser un maestro de las emociones. Las emociones tienen que estar a flor de piel. ¿Cuál es el objetivo de tu presentación? ¿A dónde quieres llevarles con tu presentación? ¿Qué emociones quieres hacerles despertar? Generalmente yo utilizo estas herramientas como los cuentos, las metáforas. Yo a las personas les hago imaginar, les hago volar su imaginación y ellos pues se conectan con las emociones. Previamente tú debes de preparar qué tipo de emociones voy a tocar en mi audiencia, en mi público. Eso mucho depende de la preparación. El siguiente es ser un estratega. Hay dos términos que nosotros debemos hacer diferencia: estrategia y táctica. Con la táctica vamos a ganar una batalla, con la estrategia vamos a ganar la guerra. Entonces, previamente debe estar preparado muy bien qué es lo que vas a hacer antes de tu presentación, qué vas a hacer durante tu presentación y qué vas a hacer después de tu presentación. Recordemos que antes de tu presentación viene la preparación. ¿Cómo vas a estructurar tu presentación? ¿Qué tipo de creencias tengo? ¿Qué tipo de creencias tengo que trabajar? ¿Qué tipo de creencias tengo que colapsar, tengo que eliminar de mi vida? Durante tu presentación, ¿qué herramientas vas a manejar? En algún momento de mis videos digo, ¿cómo vas a ilustrar tu presentación? ¿Qué herramientas vas a utilizar? Y también después de la presentación, lo que yo llamo el festejo. Cuando una persona hace festejo, cuando una persona se hace un pequeño regalo, pues automáticamente está mandando a su mente inconsciente que después de cada objetivo cumplido hay regalo, hay festejo. Los festejos obviamente no tienen que ser grandes, simplemente desde tomarte un helado, un refresco, una empanada favorito o servirte tu plato favorito, no importa, pero festeja. O simplemente llegas a tu casa, llegas al lugar donde estás, empuñas las manos, dices, sí, lo logré, sí, después de esta presentación soy el hombre más feliz del mundo. Una pequeña celebración, no tiene que ser algo grande, no tiene que ser extraordinario. Y también nosotros tenemos que ser, para ser una persona adecuada, tenemos que ser un líder. ¿Qué es un líder? En su concepto que más me gusta, la definición de este gran autor y líder, John Maxwell. John Maxwell lidera a una gran cantidad de gentes y la definición es ser influyente, ser una persona influyente. Y también dice, para ser un líder, tú tienes que tener por lo menos un seguidor. Y si no tienes un seguidor, pues nomás estás dando un paseo en este mundo. ¿Qué es un líder? Una persona que guía, una persona que inspira, una persona que te muestra el camino. Tienes que ser un verdadero líder. Con tu presentación, con tu conferencia, con el tema que estás presentando, ¿hacia dónde les vas a dirigir a las personas? El siguiente ser es una persona entusiasta. En su origen, la palabra entusiasta viene de enteos, un regalo de Dios. El entusiasmo, el brillo, la fuerza que tú proyectes va a depender cómo se va a ir la audiencia. Entrega todo lo mejor de ti, no te guardes nada. Contagia ese entusiasmo, esa vitalidad, esa fuerza a tu público, ya que después tu público te pueda recordar de aquí en adelante. Entonces, esos son los elementos que nosotros podemos desarrollar para ser la persona adecuada para hablar en público.
Y otra de las características para que nosotros seamos la persona adecuada es ser un vendedor. Pero tú te estarás preguntando, ¿qué voy a vender? Estás vendiendo en primer lugar tu imagen. Estás vendiendo tu tema, el contenido. ¿Qué tipo de contenido tienes? Estás vendiendo. Guste o no te guste, lo estás vendiendo. Entonces, cuando nosotros en las clases decimos, cuando una persona sale al frente, decimos, habla con ganas. ¿Con ganas de qué? De vender. ¿De vender qué? De vender tus ideas. Al fin y al cabo estamos vendiendo. Nos vendemos mediante la palabra. Si queremos comprar algo o si pedimos a un familiar algo, a tus padres, a tus hijos, obviamente estás vendiendo. Y qué mejor, los genios de esta sociedad son los niños. ¿Cómo se venden? Usted seguramente lo verá, lo vivirá en el diario vivir. Es la siguiente característica para ser la persona adecuada, ser un inspirador. Cuando tú cuentas un cuento, pero lo haces de manera adecuada, de alguna manera estás inspirando a la gente. Les llevas a las personas del punto A hacia el punto B, para que cambien sus hábitos, su forma de actuar. Un cuento puede cambiar la vida de una persona. Un cuento puede determinar el camino de una persona. Un cuento puede determinar la vida de una persona. Entonces, nosotros tenemos que ser un verdadero inspirador. Tenemos que inspirar a nuestra audiencia, tenemos que llevarlo de un punto a otro punto para que ellos puedan ser mejores personas, mejores ciudadanos. Si son padres de familia, mejores padres de familia. Si son estudiantes, mejores estudiantes. Si son emprendedores, mejores emprendedores. Tenemos que inspirar. Estas son algunas características que debe tener la persona adecuada para hablar en público, para ser esa persona adecuada, para ser un líder, para ser una persona inspiradora, para hablar con entusiasmo, contagiar ese entusiasmo, ese brillo, esa vitalidad, esa fuerza cuando tú estés hablando en público. Recuerden, amigos, mi nombre es Rubén Orellana. Si te ha sido útil este video, por favor comparte con otras personas para que este mensaje pueda llegar a más personas. Recuerda suscribirte a tu canal, Rubén Orellana TV. Te veo en el siguiente video.